El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por estar aquí en Frecuencia Política. Siempre miércoles a miércoles llevando lo mejor del análisis en materia económica, social, política, que ponemos a consideración de usted para que sea usted la persona última que pueda formarse el criterio que considere adecuado respecto a los temas que analizamos en el programa del día de hoy. El día de hoy le vamos a dedicar particularmente a la comunicación, la pretendida reforma que ha enviado a la Asamblea Nacional Guillermo Lasso. Vamos a ver de qué características es esta reforma al ámbito de la comunicación, particularmente a la ley de la comunicación, y sobre todo la estrategia política que está detrás, a la cual me voy a referir también prontamente ahora y sobre todo en la entrevista que tengamos con nuestro invitado, al cual presentaré más adelante. Usted está escuchando Frecuencia Política por la señal de Radio Pichincha Universal, la radio de los pichinchanos y de las pichinchanas. Y Radio Pichincha Universal la puede escuchar en la 95.3 FM para Quito, la 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha. Pero también, y es muy importante, el seguimiento que usted puede hacer en nuestras redes sociales. Recuerde www.pichinchacomunicaciones.com.es. Ahí puede revisar también la gran cantidad de audiencia que tenemos nosotros en las redes sociales que maneja la propia radio, tanto en Facebook como en su cuenta Twitter. Y le invitamos también a que siga las redes de del propio programa. Frecu Política, usted puede seguirlo en Facebook, Frecuencia Política en YouTube y también Frecu Política en Twitter. Esto lo puede hacer en tiempo real. Ahora mismo que está transcurriendo la emisión de este programa, usted en estas tres fuentes de redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube, puede encontrar a Frecuencia Política. En el canal, evidentemente, suscríbase, sea parte de la comunidad que sigue Frecuencia Política. Y le recordamos también que los días domingo usted puede ver y escuchar el reprise de Frecuencia Política en la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Esto lo hacemos por Facebook y ahí usted puede tener el desarrollo de este programa, ¿no es cierto?, que se emite por época de pandemia. En realidad se graba antes de la emisión formal, ¿no es cierto? Se lo emite a las 6 de la tarde de los días miércoles y usted lo puede reprisar el día domingo a las 9:30 de la noche. Contentos de hacer Frecuencia Política una ocasión más. María Belén Proaño no me puede acompañar en esta ocasión. Es posible que María Belén nos dé una noticia en las próximas semanas, a la que estaremos esperando qué es lo que ella nos diga, pero mientras tanto seguimos con nuestro equipo de producción, tanto con Luis Ganchala como con el gran equipo de producción que nos acompaña en Radio Pichincha Universal, haciendo y llevando Frecuencia Política a todos ustedes. Esta semana un programa amigo cumplió un año de existencia, me refiero al programa Sin Censura, que lo hacen Virgilio Hernández, Diego Madero, Cristian González, Cruzcaya Rojas y Jax Ramírez. Y al cumplir un año y felicitarles por ese año, reflexionaba también cuánto tiempo vamos haciendo Frecuencia Política. Nuestro primer productor, el querido Fernando Ramírez, es el que lleva la cuenta de los programas a nivel global, pero son ya más de 5 años los que venimos haciendo Frecuencia Política con ustedes. Conocen que hemos estado en 3 radios distintas, nos hemos estabilizado también en nuestras propias redes sociales, pero es para nosotros un honor hacer este programa de manera como lo hacemos, ad honorem, solamente con la voluntad de quienes estamos detrás de la producción y detrás de la conducción de Frecuencia Política, llevando ya 5 años esta forma de comunicación con ustedes. Así que quiero saludar también a el equipo de Frecuencia Política por desarrollar este programa que cada vez crece en audiencia y estamos muy agradecidos con ello. Tal vez 3 cosas chiquitas que comentar al inicio de este programa. El primero, ha generado debate la famosa Carta de Madrid,
propuesta por Vox, partido de ultraderecha de España, que comulga con las tesis de la ultraderecha europea. Y evidentemente la carta tiene cosas que preocupan, ¿no? Esta lógica de andar persiguiendo, encarcelando seguramente ellos a quienes piensan distinto o quienes no comulgan con sus tesis, que son además tesis conservadoras, de ultraderecha, ¿no es cierto?, antiderechos. Y claro, andan en la lógica de andar persiguiendo socialistas, de andar persiguiendo comunistas, vuelven a esta idea, ¿no es cierto?, seguramente de perseguirlos con garrote a las personas que piensan desde esta tendencia política. Se mueren de iras porque hay el Foro de Sao Paulo, porque hay el Grupo de Puebla, pero lo que ellos hacen, la carta que ellos plantean, los centros de pensamiento que ellos tienen, el financiamiento que ubican para esos centros de pensamiento, eso sí está bien. Lo que es un pecado es que haya un pensamiento alternativo. Lo que es un pecado es que haya el Grupo de Puebla. Lo que es un pecado es que haya el Foro de Sao Paulo. Lo que es un pecado es que haya partidos de izquierda. Lo que es un pecado es que estos partidos de izquierda se puedan organizar y puedan tener centros de pensamiento. Eso es un pecado. Pero cuando ellos promueven tesis de xenofobia, es decir, de odio, por ejemplo, a los migrantes, cuando ellos promueven tesis racistas, cuando ellos promueven tesis machistas, cuando ellos promueven tesis, ¿no es cierto?, que van contra los derechos, porque camuflados bajo la perspectiva de provida son también y fundamentalmente antiderechos, cuando ellos hacen eso está muy bien, pues, ¿no es cierto? Y los que firman esas cartas son notables personajes de la sociedad ecuatoriana y de otras sociedades de Iberoamérica, ¿no es cierto? Pero cuidado cuando ustedes piensen distinto, cuidado cuando uno comulgue, ¿no es cierto?, y tenga simpatía por lo que hace Unidas Podemos en España, o, ¿no es cierto?, o por Pablo Iglesias como el líder que ha dejado ya la política, al menos este ha sido su anuncio, después de perder las elecciones a la alcaldía de Madrid. Eso sí es un pecado, ¿no es cierto? Que haya sectores que puedan pensar contra el patriarcado, que haya sectores que puedan pensar, ¿no es cierto?, por los derechos y la agenda de las mujeres, eso sí está mal, pero cuando ellos piensan desde esta lógica, ¿no es cierto?, contra los animalistas, contra los derechos de las mujeres, contra la equidad de género, que le llaman ideología de género, ¿no es cierto?, eso está muy bien. Hay una carta que ha sido ampliamente discutida. A aquellos que firmaron esa carta, recordarles los problemas que dice la carta, pero recordarles también, sobre todo, los problemas políticos en la acción de esas personas que promovieron la carta. Cuando vayan a darle de palos a una ecuatoriana migrante en España, ¿no es cierto?, de parte de estos grupos de ultraderecha y estén auspiciados por la carta que ustedes firmaron, ahí se han de preocupar. Pero estas son las consecuencias que podríamos tener, ¿no es cierto?, con esa forma de pensar. Ha sido presentado el proyecto de comunicación de Guillermo Lasso. Vamos a conversar con nuestro invitado. Él es Rommel Jurado. Rommel es profesor y consultor en temas de políticas públicas y derechos humanos. Desde hace 19 años ha colaborado en investigaciones sobre derechos humanos y derechos humanos de la comunicación. Así que Rommel Jurado estará con nosotros. Es profesor universitario, tiene una gran capacidad pedagógica de comunicar cómo debe ser entendida la comunicación como un derecho, qué logros tuvimos en Montecristi, qué retrocesos tuvimos con Moreno y los otros retrocesos aún mayores que quisiera provocar Guillermo Lasso con su pretendida reforma. Me ha volado el tiempo, así que esto nada más del comentario editorial. No sé a este momento, siendo 6 de la tarde, lo que ha pasado con la suerte del alcalde Jorge Yunda, así que me voy a reservar este comentario para la próxima emisión de Frecuencia Política y animarlos más bien a que usted continúe en este programa y se conecte con nuestro próximo segmento, Dialogando con, en esta ocasión, Rommel Jurado, para hablarnos de la pretendida reforma de comunicación que ha enviado el presidente Lasso a la Asamblea Nacional. Seguimos con nuestro segmento Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con... Rommel, porque es sintomático que el presidente electo, el presidente ya en funciones, Guillermo Lasso, haya decidido no enviar un proyecto de ley económico, no un proyecto de ley vinculado, digamos, con las necesidades sociales de la población, sino un proyecto de ley en materia comunicacional. No es efectivamente lo más importante que los ecuatorianos demandan en este momento frente a las preocupaciones de salud, economía, trabajo, seguridad. La comunicación no necesariamente es, pues, la materia, ¿no es cierto?, que más expectativa esté generando en los ecuatorianos y las ecuatorianas, pero sin embargo el presidente ha decidido que ese sea su carta de presentación en términos legislativos.
Esto es un guiño con los sectores de comunicación, esto es querer tener buenas relaciones para que no le molesten, entre comillas, esto es acercarse a lo que yo he venido diciendo en algunos de otros espacios, convertirse en el gobierno del algoritmo. Estas cosas las vamos a conversar con Rommel Jurado. Gracias, Rommel, por estar con nosotros. Qué bueno que hayas aceptado esta invitación. Qué gusto tenerte en Frecuencia Política. Gracias, estimado Pamel. Para mí es un honor y una alegría pues, poder conversar contigo y con tu audiencia de este tema y de todos los otros temas que le preocupan al país. Y mira, coincido contigo en que hay enormes promesas que se hicieron en campaña que deben ser cumplidas y que deberían ser la preocupación de primer orden. La primera de ellas, pues la vacunación. Vacunar a los 9 millones de ecuatorianos, esos 18 millones de dosis en los 100 primeros días. La segunda, por supuesto, la creación de esos 2 millones de empleos que son tan necesarios para que el país se reactive. Y la tercera, pues esto de tener un salario digno, al menos de $500, que fue otra promesa del presidente Lasso. Y esas son las cosas que deberían ocuparnos y preocuparnos, pero como tú dices, se ha lanzado este proyecto de ley, en parte creo también porque es un guiño a los medios de comunicación, pero puede ser también para distraernos, para ponernos en una discusión que obvia la otra, ¿no? La de esas promesas que deben ser cumplidas en el menor plazo posible. Antes de ponernos tan serios en estos temas que además tú llevaste, no voy a decir en qué circunstancias te pude ver analizando, desmenuzando el plan de gobierno de Guillermo Lasso y lo conoces a cabalidad, pero vienes del mundo del derecho, pero incursiones en la comunicación, ¿por qué? ¿Desde siempre? ¿Qué te llevó, digamos, a estar en el derecho, pero mirar la comunicación? Mira, yo a finales de los años 90 estaba vinculado a una organización social que se llamaba Chasquinet y a otra que se llamaba APC, o se llama todavía, que tienen que ver con el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el desarrollo de las personas. Y en ese contexto se prepararon una serie de agendas nacionales y continentales para que el uso de las nuevas tecnologías pudiera impulsar la defensa de los derechos y el desarrollo de las personas. Cuando yo trabajé una de esas agendas con Brasil y con Ecuador, me di cuenta que había una comunicación caótica, arbitraria, cooptada por poderes económicos y que hacer el salto a la democratización de las tecnologías de información y comunicación pasaba por tener claros cuáles eran los derechos de la comunicación y la información. Hice unos pequeños ensayos y tuve la oportunidad de conocer a uno de los grandes de América sobre derechos de la comunicación y juntos hicimos un manifiesto sobre lo que creíamos desde nuestras perspectivas. Él era un hombre ya consagrado, sobre nuestras perspectivas de lo que creíamos eran los derechos de la comunicación. Y este manifiesto se multiplicó por el mundo, fue traducido a 14 idiomas y empezó un debate, no porque nosotros lo hayamos provocado, sino porque para el 2003 ya había una cumbre mundial de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y en esa cumbre las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de América Latina, deseaban rescatar el discurso que venía desde los años 60 y 70 de que tengamos un nuevo orden mundial de la información y comunicación, NOMIC se llamaba, y que los derechos de la comunicación vuelvan a ser materia de debate. Ese debate había sido proscrito en UNESCO por orden de Estados Unidos y había sido silenciado por 20 años. Entonces, se recuperó el debate sobre los derechos de la comunicación, se llevó a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y Comunicación, y esa Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y Comunicación, en la que estuvieron muchos asesores de los legisladores constituyentes, pues bebieron de ese discurso, y es por eso también, en parte, en buena medida, que en nuestra Constitución hay derechos de la comunicación, porque hubo luchadores sociales que desde los años 60, 70, 80, 90 y también a principios del 2000, pues bebieron de esa cumbre mundial, participaron en los debates, había una necesidad social urgente de poner en blanco y negro derechos de la comunicación, y muchos de ellos se plasmaron en la Constitución de la República. Entonces, por ahí viene mi interés. Una pregunta de pura curiosidad y otra más vinculada con lo que estamos conversando. ¿Qué ha pasado con Chasquinet? ¿Algún momento también, digamos, tuve algún contacto, alguna relación con ellas cuando se empezaban a instalar aquí los famosos telecentros, se llamaba en esa época, que ahora son los infocentros, cerrados muchos de ellos por el gobierno de Moreno? No sé si sabes qué ha pasado con Chasquinet, pero ese es un pequeño paréntesis para preguntarte, cuando hablas de esta cumbre mundial,
y la comunicación entendida como un derecho. ¿En qué año fue? Ya estaba, porque señalas también ahí los asesores constituyentes, ¿ya estaba la Asamblea, digamos, en ejercicio para esa época o no? Mira, la cumbre fue anunciada en el año 2001, se iba a realizar en el año 2003 en Ginebra, me parece. La otra sesión fue en el 2005, no me acuerdo en qué ciudad en este momento, pero era en África. Y entonces ese anuncio del 2001 motivó que muchas organizaciones como CIESPAL, como ALER, como ALAI, como la CORAPE, como, bueno, organizaciones que estaban ocupadas de la comunicación comunitaria, dinamizaran un debate continental sobre qué es esto de los derechos de la comunicación. Entonces, esta cumbre mundial finalmente no recibió a las organizaciones sociales para que pudieran promover este debate. Las marginó y lo que hicieron las organizaciones sociales es tener una especie de minicumbre en la sombra, pero esa minicumbre en la sombra recogió a intelectuales, a académicos, a comunicadores comunitarios de muchas regiones del mundo, pero sobre todo de América Latina. Y algunos de esos participantes eran ecuatorianos: José Ignacio López Vigil, Valeria Betancourt, para decir un par de nombres. Algún momento quise hacer de hecho tengo todavía algunos desarrollos en este sentido, de querer cambiar la lógica económica del entendimiento de los bienes a una lógica más vinculada con la Constitución. Y señalaba en esto que cuando tienes bienes de mercado, ¿no es cierto? El Estado básicamente puede ser un regulador pasivo, es decir, si en el mercado de corbatas, ¿no es cierto? La elaboración de corbatas, ¿qué tendría que ver el Estado? Nada, en algún momento, qué sé yo, alguna regulación sobre que los obreros, ¿no es cierto?, dedicados a la fabricación de corbatas no sean explotados. En algunos otros casos, cuando tenemos unos bienes que pueden ser importantes para el desarrollo nacional, pero no necesariamente suponen la garantía de derechos, el Estado puede tener una lógica doble. No estoy pensando en, qué sé yo, la electricidad, por ponerte algún ejemplo. No estaría más en el campo de los sectores estratégicos. El Estado puede ser un proveedor, pero el Estado también puede ser simplemente un regulador, un controlador. Pero cuando hablamos de la garantía de derechos y los derechos de la comunicación, o no sé si estoy diciéndolo bien, la comunicación entendida como un derecho, ¿cuál debería ser entonces el rol del Estado, Rommel, respecto a esto? Y a partir de esta apreciación de cuál debería ser el rol del Estado, ¿la Constitución de Montecristi nos acerca a esa concepción o no? Sí, a ver, varias cosas. Los derechos humanos son la condición de posibilidad de la vida digna. Es decir, si los derechos humanos se viven cotidianamente, los ciudadanos, las personas, tenemos una vida digna. En ese sentido, cuando los derechos humanos se incorporan a la Constitución, ese incorporarse implica para el Estado una serie de obligaciones. La primera obligación es desarrollar el contenido de esos derechos en una ley, en este caso en la Ley Orgánica de Comunicación. La Es segunda, decir, una vez que ha sido incorporado en nuestra Constitución, necesitamos una ley, porque hay así gente que, es. ¿no es cierto?, incluso va sobre el tema de no necesitamos una ley. Dejen al libre albedrío, si quieren, al ámbito de la comunicación. Una ley es necesaria en tanto la Constitución ha consagrado estos como unos derechos. Sí, y es necesaria porque una vez que se consagran en la Constitución, igual que el derecho a la educación, igual que el derecho a la salud, es preciso definir con la mayor precisión posible el alcance del derecho para que los ciudadanos sepamos exactamente qué podemos hacer, qué no podemos hacer, a quién le podemos o no exigir cosas. Hay que definir el alcance del derecho. Hay que definir las obligaciones del Estado y de los particulares con relación a ese derecho. Hay que definir las consecuencias jurídicas de violar el derecho o de incumplir la obligación. El Estado tiene tres obligaciones fundamentales respecto de todos los derechos constitucionales, todos: educación, salud, comunicación. ¿Cuáles son estas tres obligaciones fundamentales? La primera, la obligación de respeto. Debe abstenerse de violar el derecho o los derechos de la comunicación. La segunda, la obligación de garantía. La obligación de garantía quiere decir que el Estado debe desplegar todos sus recursos para prevenir la violación de los derechos de la comunicación. Pero si se violaran los derechos de la comunicación, tiene la obligación de establecer mecanismos institucionales y jurídicos para procesar y sancionar esa violación de derechos. Y finalmente, tiene que reparar a las víctimas de la violación del derecho. Esa es la segunda obligación o obligación de garantía. Y la tercera obligación es la obligación de promoción. Es decir, debe garantizar
debe promover las condiciones materiales para que ese derecho pueda ser disfrutado en la práctica. ¿Cómo lo hace? Con políticas públicas. ¿Sí ves? Entonces, estas son las obligaciones que el Estado adquiere con todos los derechos que incorpora la Constitución, no solo con el derecho a la comunicación. ¿Cómo canaliza el cumplimiento de esta obligación? El primer paso es tener una ley orgánica que desarrolle todos los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución. Luego, tiene que tener una institucionalidad. Esa institucionalidad usa el marco jurídico para crear políticas públicas. Las políticas públicas, ¿qué le dan a los ciudadanos? Dos cosas: bienes y servicios. Bienes que permiten y servicios que permiten concretar el ejercicio del derecho. Educación es la forma más fácil de entenderlo. La educación se declara como derecho en la Constitución. Hay varias leyes sobre educación. Hay varias instituciones que se ocupan de las políticas públicas de educación. Esas políticas públicas, ¿qué generan? Un conjunto de escuelas, colegios, universidades, libros, pupitres, tecnología, software. ¿Qué son esos? Bienes destinados a ejercer el derecho de la comunicación, pero además generan un servicio, el servicio de educar. ¿Quiénes prestan el servicio? Los profesores, los maestros. Ese servicio público, esos bienes, ¿pueden ser solamente prestados por el Estado? No, pueden ser prestados por operadores privados. Hay universidades, escuelas, colegios privados, hay maestros que prestan su servicio de manera privada. Pueden también ser prestados por operadores comunitarios. Hay comunidades religiosas, comunidades indígenas, comunidades de conocimiento que también tienen sus instituciones educativas. Pero el derecho es estatal, el servicio es público y hay tres tipos de operadores distintos. Eso es lo que sucede no con el derecho a la comunicación, exactamente con todos los derechos, salvo algunos derechos en los que el Estado se reserva la exclusividad de la prestación de los servicios públicos, como por ejemplo los derechos de seguridad o por ejemplo los derechos de administración relacionados a la administración de justicia. Yo tengo derecho al debido proceso, yo no puedo delegarle a un privado que establezca juzgados y no puedo. Y el derecho a la seguridad, yo no puedo crear un ejército paralelo para que defienda las fronteras o determinadas provincias, tengo que confiar en el ejército y las Fuerzas Armadas. Hay servicios de seguridad, servicios de justicia que se prestan exclusivamente por el Estado, pero en otros casos, en otros derechos, los prestadores pueden ser públicos, por regla general, públicos, privados y comunitarios. Importante, esclarecedora y pedagógica explicación la que acabas de hacer, Rommel. Ahora, quiero llevarte a una última pregunta, tal vez en este contexto. Está claro entonces que hemos incorporado a los derechos de la comunicación a nivel constitucional, ¿no es cierto? Tienes un check. Está claro que entonces necesitábamos una ley de comunicación para la operativización de ese derecho que está en la Constitución. Tienes un check. Está claro que necesitábamos una institucionalidad para que pueda operar este derecho, ¿no es cierto? O, garantizar que su ejercicio sea efectivo. Entonces también tienes una institucionalidad. Tenemos la tarea, ¿no es cierto?, la facultad de hacer rectoría, y esto sería la emisión de política pública, y así se lo hace en materia de comunicación cuando queremos, por ejemplo, socializar un contenido educativo. Tenemos un ámbito de regulación donde ponemos regulaciones, por ejemplo, de qué tipo de programas pueden ser vistos a determinada hora, por ejemplo, algunos, Franjas horarias, ¿no es cierto? tipos de Franjas contenido. horarias, tipos de contenido, ¿no es cierto? ¿En qué pasa con un programa, ¿no es cierto?, pensado exclusivamente para adultos? No puede ser, digamos, visto a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienes la tarea de regulación. La de control fue muy comentada y muy criticada, ¿no es cierto?, sobre la superintendencia. Yo creo que es mucho mejor una superintendencia que el control caiga, por ejemplo, en un ministerio o en la Secretaría de Comunicación. Y voy a lo último, donde te pregunto, los operadores pueden ser privados, ¿no es cierto? Ahí tienes a un canal de televisión privado, pueden ser comunitarias, ahí tienes tú una red de radios comunitarias que opera en el país, que además de gran penetración y gran prestigio, y pueden ser públicos. Hay quienes no quieren, hay quienes se pelean, hay quienes detestan los medios públicos, pero corrígeme, Rommel, si yo estoy bien o mal. Antes de la Constitución y antes de que se creen los medios públicos, Ecuador era de los pocos, casi el único
Estado, no hablemos de gobierno, Estado que no tenía medios públicos. Estoy pensando en Chile, estoy pensando en Argentina, estoy pensando en Uruguay, ¿no es cierto? Y tienen medios públicos. El caso ecuatoriano era de los pocos que no tenía medios públicos, ahora lo tenemos y algunos lo quieren cerrar. ¿Es deseable? ¿Sí debería haber este tercer prestador? Mira, la pregunta es muy interesante y voy a permitirme hacer una reflexión histórica. Después de la Segunda Guerra Mundial, los estados europeos se dan cuenta de que la comunicación es un elemento estratégico en los conflictos internacionales, no solamente para movilizar a los ejércitos, sino para poner de su lado a los ciudadanos. Entienden que la comunicación social tiene un enorme poder y eso dispara el desarrollo de medios públicos en todos los estados europeos. Pero luego se entiende que la consolidación de las democracias y la supervivencia de la convivencia pacífica también depende de la democracia comunicacional. Y esos medios públicos no solamente emergen, sino que ganan autonomía, ganan independencia. ¿Cuál es la finalidad de los medios públicos entonces? Es ser el espacio donde todos los integrantes de la sociedad, puedan hablar sobre sus diferencias y puedan hablar sobre sus coincidencias. Es el nuevo foro público que democratiza la posibilidad del debate en forma masiva. Por lo tanto, esos medios públicos eran indispensables para consolidar la democracia e indispensable también era que se fortalezca su autonomía. Efectivamente, nosotros no habíamos tenido nunca medios públicos porque la comunicación en el Ecuador y los medios de comunicación empezaron siendo a principios del siglo pasado el hobby de las personas ricas, de las personas que iban a estudiar en el extranjero, estudiaban y veían los avances de la tecnología en comunicación y como tenían recursos se las traían. Eran iniciativas más bien de orden privado y se mantuvieron privadas. Nunca hubo un Estado preocupado de tener medios públicos como esos medios que son el espacio de deliberación de todos, que permiten profundizar la democracia y que deben ganar autonomía progresivamente. Este hecho histórico hizo que los medios privados se convirtieran en el Ecuador en un actor político y en otros países de América también, de América Latina, un actor político con tremenda incidencia en la vida del país. De hecho, había editores de periódico que se reunían en una mesa alrededor de un café y eran capaces de declarar que la portada de su diario tumbaba gobiernos. Es decir, eran tan dependientes de la comunicación privada, los actores políticos, que eran los actores comunicacionales los que les ponían su agenda o condiciones. Eso también trabó relaciones un poco promiscuas por razones de publicidad y promiscuas por razones de connivencia del actuar político de los medios privados con los poderes políticos privados. Eso se rompió con la Constitución del 2007. Primero se dijo, hay que separar los poderes económicos de los poderes mediáticos. Segundo, hay que crear por política pública y por razones de democratización medios de comunicación públicos y hay que tratar de darles la mayor autonomía posible. Y tercero, lo más importante, hay que crear medios comunitarios, es decir, medios que obedezcan a su trayectoria histórica y a su proyección histórica, medios que proyecten los intereses y los discursos de las diversas comunidades que hay en el Ecuador. No solamente las comunidades de los pueblos y nacionalidades indígenas, las comunidades educativas, las comunidades económicas, las comunidades sociales, las comunidades de defensa de derechos, las comunidades. Así se iba constituyendo una democracia comunicacional y una democracia misma más fuerte, con versiones diferentes de la realidad. Siguen siendo importantes y es deseable que estén siempre los medios de comunicación privados. Con su versión, representan unos intereses y una visión, está bien, pero no son los únicos. Hay otros que están sin tener medios de comunicación, pueden acudir a los medios públicos y desde ahí hacer una narración distinta de la realidad, su propia narración. Y están también las comunidades organizadas que pueden hacer esta narración de todo lo humano, de todo lo social, de todo lo económico, desde sus propias visiones, desde sus propios intereses. Comunidades religiosas, comunidades de pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades de librepensadores, comunidades de defensores de derechos humanos. De eso se trataba. Enriquecedora, pedagógica, absolutamente clara la conversación que estamos teniendo con Robert Jurado. Por pedido de la producción debo hacer un corte nada más, un minuto. Estamos aquí en Frecuencia Política por Radio Pichincha Universal.
Seguimos conversando con nuestro invitado, Rommel Jurado. Seguimos aquí en Frecuencia Política con Rommel Jurado. Estamos no solamente disfrutando, sino aprendiendo también la concepción y las ideas que está poniendo en el tapete Rommel para poder conversar sobre comunicación. Muy interesante, Rommel, con lo cual, digamos, creo que nos queda claro a todos que la Constitución de Montecristi, lejos de cerrar las opciones, abre las opciones. Permite que haya unos operadores privados con su narrativa, su lógica, lastimosamente también su, digamos, lógica de intereses, ¿no es cierto? Su posición, son grupos de interés, esto es cierto. Tú lo decías, no solamente en Ecuador, sino en varios lados se constituyeron hace, otrora se los llamaba el famoso cuarto poder, tenían la capacidad de poner, quitar gobiernos, ¿no es cierto? Respecto a lo que decían los editoriales, los titulares de la prensa, y esta es una versión que en ningún caso ha sido ni limitada, ¿no es cierto?, ni coartada, digamos, en el caso ecuatoriano. Sí se ha pedido que si un dueño de banco, o más bien dicho, si un empresario capitalista, como usted quiera entenderlo, tiene un banco, bueno, que se dedique a ser banquero, pero que no sea, ¿no es cierto?, a la vez propietario de un medio de comunicación. Fijemos lo que pasó en el año 99 en el Ecuador. Otra segunda versión, muy rica además, es la que se puede hacer a nivel comunitario. Porque muchas veces, Rommel, no sé si coincidas conmigo, pero tenemos una visión quitocéntrica, o pensamos solo desde Guayaquil el país, o pensamos solo desde Cuenca. Pero ¿qué pasa con esas pequeñas comunidades del norte de Esmeraldas, de la Sierra Central, alejadas de la Amazonía, donde la penetración de los grandes medios de comunicación no se da? Es otra la lógica de comunicación, más comunitaria justamente. Y una tercera versión que está apegada o que debe estar apegada no al gobierno de turno, sino al Estado como tal, ¿no es cierto?, los medios públicos, pero han sido muy criticados y ahora quieren ser coartados. Sobre esa perspectiva, Rommel, una última inquietud. Los medios privados, ¿no es cierto?, no es que han perdido necesariamente su rol, ni han perdido su espacio, pero sí se incomodaron con verse de alguna u otra manera, si tú quieres, lo que le pasa a todo el mundo, lo que le pasa a las escuelas privadas. Tú pusiste el caso de la educación. A la escuela privada tú le pones una normativa, tú le pones una regulación. Si no cumple la escuela privada, ¿no es cierto?, tú puedes ponerle una sanción. Un hospital privado, ¿no es cierto? Un hospital privado es, tú vas como cliente privado, te atiende un médico privado y tú pagas la factura en ese médico privado o en ese hospital privado, pero está cumpliendo regulaciones nacionales de higiene, sanitarias, ¿no es cierto? Evidentemente técnicas del ámbito de la salud. Tanto así que si yo como cliente privado soy mal atendido o tengo una mala práctica médica en un establecimiento privado, puedo demandar porque el Estado me ampara, ¿no es cierto?, o porque no se cumplieron regulaciones públicas. Pero a los medios de comunicación les pareció una barbaridad, pues. Ellos son medios de comunicación, no pueden ser una escuela o una universidad privada a los que sí les cabe las regulaciones, no pueden ser un hospital privado a los que también les cabe regulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué esto, Rommel? ¿Por qué quisieron excluirse de las regulaciones y sobre todo del control? Porque, insisto, y voy a terminar con un ejemplo. Un banco privado, ¿ya? No habría ejemplo más claro, ¿no es cierto?, de comportamiento privado. Yo deposito mis ahorros en un banco privado, pero si ese banco privado no cumple la normativa, la superintendencia de bancos emite una sanción sobre ese banco, protegiéndome a mí en algo que es para mí sagrado, ¿no es cierto?, que es el cuidado de mis ahorros. Pero también debería ser sagrado la información que a mí me llega, porque si me llega una información con mentiras, manipulada, ¿no es cierto?, que no está diciendo 100% la verdad, bueno, habrá la posibilidad también de que en algún momento, o por queja ciudadana, o incluso por acción estatal, caiga esa acción de control. Pero aquí se entendieron, ¿no es cierto?, como intocables y hicieron una campaña brutal en contra de los órganos de regulación y de control en materia de comunicación. Así es. Mira, desde mi perspectiva, aunque hay muchos otros problemas que sienten los medios privados que les generó la ley de comunicación, yo creo que hay tres cosas que les molestan, muy fuertes. La primera es que al haber mayor pluralidad, al haber mayor diversidad en las voces que comunican, en los medios de comunicación, en los flujos de comunicación, ellos sienten que han perdido el monopolio de la palabra. Ya no hay un discurso unívoco que ellos producían y que mediaba a los políticos con el pueblo,
o a los comerciantes o productores con el pueblo. Ahora hay una serie de medios alternativos, de discursos, de medios de comunicación que tienen voces distintas y hay voceros también distintos. Ese es un primer problema que les molestó. Ellos tenían un monopolio en el cual controlaban los flujos de comunicación, tanto en términos políticos como comerciales, y la ley de comunicación propuso pluralidad, propuso diversidad. Era un primer problema. Y esto en el marco, y todo hay que decirlo, de un enfrentamiento político del gobierno que proponía esta democratización de la comunicación con los medios privados. O sea, había un ingrediente político además. El segundo tema tiene que ver con la calidad de la información que producían o producen los medios privados y los efectos que esa calidad de la información tiene en los derechos de las personas. Ellos tenían una especie de modelo fordiano de producir información. Precarizaban a los trabajadores de la comunicación, que eran los periodistas. Ellos tenían que poner sus propios instrumentos, cámaras, videos, transporte, para hacer las notas periodísticas. Les pagaban muy poquito sueldo y no les importaba la calidad de la información que se producía. Era una cuestión de producir muchísima información porque era el espacio donde colocar la publicidad y hacer el negocio. Un modelo fordiano. No había rigor en la producción de información. Y cuando se quería colocar unos determinados mensajes, eso sí que se trabajaban de manera muy minuciosa, eran controlados por los editores e incluso por los dueños de los medios. Un control de la palabra, produciendo o información direccionada o información de mala calidad en un modelo fordiano. ¿Qué dijo la ley de comunicación al respecto? Dijo, mire, usted es libre de producir toda la información que quiera desde la perspectiva que usted quiera, pero va a haber 3 cosas que va a respetar. Lo primero es que la información noticiada debe ser verificada. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a inventar los hechos noticiados, que esos hechos tienen que verificarse que hayan sucedido en la realidad. Lo segundo es que tiene que ser contrastada. Eso significa que todas las personas que están involucradas de una manera relevante deben poder dar su versión y esas versiones deben ser reflejadas de forma equilibrada en la nota periodística, contrastación. Y la tercera cosa es que debe haber exactitud en los datos. No es lo mismo ser el primo de una persona que ser el amigo de una persona o que no ser nada de una persona. No es lo mismo de ver 500,000 que de ver 1,500. Estas cosas que tienen que ver con la exactitud de los datos y de los argumentos relacionados con la información noticiada debe ser rigurosa. Cumpla usted estas 3 condiciones y dele a la gente información de calidad cuando le dé noticias o le dé otro tipo de información de opinión, por ejemplo. Entonces, esto les molestó muchísimo. Primero, porque rompía el modelo fordiano. Y segundo, porque cuando trabajaban con este rigor, ya no se podían pues afectar los derechos de los ciudadanos. Y si se afectaban, se creó el derecho de rectificación y de réplica con una fuerte protección institucional. Esto molestó a los medios privados. Querían seguir implementando el modelo fordiano y el modelo de la comunicación interesada, que era la única que trabajaban con rigor. Y hay un tercer problema, que es un problema económico, del que se habla muy poco, pero es uno de los problemas más importantes. Mira, en el año 2018, el portal Cuatro Pelagatos publicó un informe hecho por una empresa privada. Esta empresa privada sostenía que del año 2014 al 2017 se dejaron de invertir, decían, $144 millones en publicidad. Es decir, el sector de la publicidad vendió 144 millones menos de lo que esperaba vender. Y decía que de estos 144 millones, 58.2 millones de dólares correspondían a la reducción del gasto que el Estado tuvo en compra de publicidad a medios de comunicación privada. Y culpaban de este grave problema de la industria de la publicidad y la comunicación a la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Y a qué se debía esto? Precisamente a lo que hemos dicho hace un momento. Había unas franjas horarias que establecían a qué hora se puede pasar qué programación. Y esto dice, ¿pero qué tiene que ver con los negocios de la comunicación? Lo explico rápidamente. La televisión, por ejemplo, compraba algo que se llaman enlatados, en Miami, en Las Vegas, en Río de Janeiro o en Buenos Aires. Los enlatados son series, novelas, películas incluso, que están producidas en masa y en serie y que se pueden ver en cualquier parte del mundo, están traducidas a muchos idiomas. Tienen un precio relativamente barato. Entonces, el dueño del canal compraba el enlatado
y traía esta narconovela, esta serie violenta, estas luchas libres, y la ponía a las 4 de la tarde en horario AAA para que lo vean nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso generaba una enorme cantidad de audiencia. Esa audiencia era vendida en términos de publicidad. Mire, a mí me ve el 15, el 18, el 20% de la población y le vendo esto a usted, anunciante, para que pueda vender su detergente, sus alimentos procesados, sus bebidas alcohólicas, lo que usted quiera. Y entonces, esto, la ley de comunicación dijo, no es posible. Hay unos contenidos que facilitan, que promueven el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y hay otros contenidos que dificultan, que retrasan, que malogran el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a crear unas franjas horarias para que los contenidos aptos para los niños se puedan ver entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Unos contenidos que se puedan ver con supervisión de los adultos entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Y los contenidos que puedan tener cosas fuertes, ideas fuertes, que puedan tener sexo explícito, van a ser vistos después de las 10 de la noche. Claro, esto modifica el giro del negocio, porque lo que comprabas a 1 y lo convertías en 10 en publicidad, ya no puedes hacerlo porque ya no puedes pasarlo a las 4 de la tarde, tienes que pasarlo a las 10 de la noche. Se restringió la publicidad de licor, se restringió la publicidad de cigarrillos, se puso frenos a la publicidad de alimentos procesados cuyo consumo regular puedan causar daño permanente y grave a la salud. Me acuerdo que la ministra Karina Vance decía, no importa que haya muchos impuestos por la producción y venta de estos alimentos procesados. A la larga nos va a costar entre 4 y 6 veces más en términos de presupuesto del Estado atender los graves problemas de salud que estos alimentos procesados pueden generar si se consumen masivamente y si seguimos con este nivel agresivo de publicidad de esos productos procesados. Eso dio origen a los semáforos en los productos. No sé, tú vas al mercado ahora y ves alto en grasa, alto en sal, alto en azúcar, o medio o bajo. Y esto te permite tomar decisión sobre esos productos. Entonces, claro, no se permitía o se regulaba más bien la producción de cuñas publicitarias por empresas extranjeras y también los espacios de publicidad que se podían establecer para publicidad extranjera, tratando de promover los actores de la publicidad nacional y también los trabajadores de la comunicación que no hacen noticias, sino que hacen entretenimiento o que hacen publicidad o que hacen otro tipo de contenidos comunicacionales. Y esto también era afectaciones económicas que resintieron fuertemente. Te he dejado exponer libremente, Rommel, porque debo reconocer la capacidad pedagógica que tienes en tus explicaciones. Y es absolutamente claro lo que señalas. No se había restringido la capacidad operativa de los medios, se les había pedido 3 cosas que terminaron siendo pecados capitales para ellos. Bueno, verifique su información, contraste su información y sea fiel al dato, como has dicho, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo, qué sé yo, decir que hubo 100 muertos que hubo 1.200 muertos. Y esto de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Gran afectación para los medios. Y lo otro que señalas, no lo tenía tan claro, pero evidentemente la relación entre poner a conocimiento, o más bien dicho, poner a compra de los anunciantes un producto en un determinado horario, ¿no es cierto?, que puede ser absolutamente fabuloso para el que quiere anunciar un detergente, pero que puede ser absolutamente lesivo para ese niño, ese adolescente que está viendo, ¿no es cierto?, esa programación a esa hora. Así que queda absolutamente claro, Rommel, y me parece que para nuestra audiencia es aún más esclarecedor por qué los medios de comunicación, ¿no es cierto?, han querido, desde mi punto de vista, recuperar poder, que en principio creo que no lo han perdido, sino que el Estado les ha pedido, ¿no es cierto?, unas pautas de comportamiento que hoy no las quieren cumplir bajo el principio de la autorregulación. Es decir, no me ponga usted este requerimiento de contrastar, yo lo voy a hacer por mi propia cuenta. Pero, Rommel, lo cierto es que no lo han hecho y ahí te voy dando paso a lo segundo no que te quiero preguntar, sino lo que quiero que conversemos en este diálogo, y es, siendo así, entonces, los medios de comunicación efectivamente es un poder fáctico, ¿no es cierto?, con capacidad de influencia en la sociedad. Está el presidente Moreno haciendo un copiar y pegar de la estrategia de Lenín Moreno. Recordemos qué hizo Lenín Moreno. A ver, voy a tenerle de amiguis a los medios de comunicación. Primero les invito a Carondelet,
habrán o no habrán comido cevichitos, se habrán tomado un café con un buen sándwich, no sabemos. Lo cierto es que hay una foto donde dice, estos son mis amigos y yo voy a darles la tranquilidad que ellos necesitan en una reforma a la ley de comunicación. Ya hizo eso Moreno. Ya está mutilada, si tú quieres, la ley de comunicación después de cómo fue concebida en tanto derecho en Montecristi. Cabe, es pertinente, es necesario esta ley que ha planteado Lasso, o es, ¿no es cierto?, nuevamente el tema de decir, a ver, ustedes sí son mis amigos, no se preocupen, conmigo van a estar bien, ¿no es cierto? Y, digamos, de alguna u otra manera, tratar de comprar tiempo, no sé si decirlo así, comprar tiempo con unos medios de comunicación que no les quieres tener digamos, contradictores desde el primer momento, sino que buscas coquetearlos con este proyecto de ley para que, ¿no es cierto?, te dejen gobernar tranquilamente. Va por ahí los intereses, ya si quieres ir entrando un poquito de los contenidos de la reforma que ha planteado Lasso. Muy bien, mira, yo creo que efectivamente hay una imitación o una continuidad de la estrategia que Moreno usó con los medios para acercarlos a sus propios propósitos. ¿Qué fue lo que hizo Moreno? Moreno, en primer lugar, desapareció la Superintendencia de Información y Comunicación, es decir, desapareció la institucionalidad de control y desapareció los procedimientos que permitían reclamar a los ciudadanos cuando un medio de comunicación o una institución del Estado difundía información que le resultaba lesiva a sus derechos. Eliminó esto, con lo cual les garantizó a los medios de comunicación indemnidad, impunidad, porque dejó un resquicio institucional que se activó solo en un par de ocasiones, una de ellas entre una disputa que hubo entre el Mono López y Diego Oquendo, que le pidió a Diego Oquendo que hiciera unas horas de capacitación en derechos humanos y le pidiera disculpas al Mono López. Pero aún ese pequeño resquicio ha sido muy poco utilizado. Entonces desmanteló los controles y la capacidad que teníamos los ciudadanos de defender los derechos. Pero permíteme, perdón, hacer una pausa en ese tema, no lo conocía exactamente. Es decir, uno de los dos, o Diego Oquendo o el Mono López, utilizó la ley, ¿no es cierto?, de comunicación para, digamos, activar un recurso de la ley, porque esto yo no lo conocía y es medio inédito, pues ellos que son grandes críticos a la ley terminaron utilizando la ley cuando sí les beneficiaba a su interés. Ellos y muchos otros, políticos y periodistas, han invocado el uso de la ley en diferentes momentos. Mira, esto que pasó con Oquendo y el Mono López fue que Mono López tenía un programa en la radio de Oquendo. Él se permitió ser crítico a un discurso de Moreno. Oquendo lo reprendió públicamente y el Mono López lo acusó de censura. Entonces fue a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ya no tenía los mecanismos y procedimientos que tenía la Supercom y lo que hizo es una especie de recomendación comedida. Esa recomendación comedida le decía al señor Oquendo que realice 4 o 5 horas de capacitación en derechos humanos dentro de la radio y que le pida disculpas públicas al Mono López. Oquendo no lo hizo. Y ahora eso se discute en términos administrativos. No sé si el Mono López insista en discutir, porque ese es otro tema. Antes no nos costaba a los ciudadanos pues ir a quejarnos, ir a proponer un caso a la superintendencia. Ahora, si quieres continuar con el reclamo, es a tu costo, con tu tiempo, con tus recursos, con tu abogado, lo cual hace que solamente los mejor situados puedan reclamar y aún ellos desistan de reclamar, como es el caso en este caso del Mono López, ¿no? Que dejó el asunto ya morir, pero fue un asunto público. Se ha usado la ley de comunicación para formular reclamos por censura en este caso específico. Pero bien, volviendo a las estrategias. Entonces, Moreno ofrece estos tributos a los medios de comunicación para convertirlos en sus socios, para recuperar esa connivencia entre medios de comunicación y poder político que había antes de la Constitución del 2008. Y lo logra. Pero Moreno y sus ayudantes, sus asesores, sabían que no se podía, pues porque es desde la perspectiva de la técnica legislativa y desde la lógica del derecho, uno no puede desaparecer los derechos que están en la Constitución de la ley orgánica y deja los derechos, pero corta la posibilidad de reclamarlos. No tuvimos como sociedad la capacidad de reaccionar en aquel momento y eso brindó un halo de indemnidad a los medios de comunicación social que apoyaron el discurso político y oficial de Moreno, se convirtieron en su caja de resonancia y en muchas veces le blindaron con silencio sobre sus errores. ¿Qué es lo que hace Lasso? Lasso dice, bueno, yo voy a ir incluso más allá.
voy a volver a la total desregularización. No solamente voy a hacer que ya sean indemnes, sino voy a borrarme de un solo tajo con este proyecto de ley todos los derechos económicos, sociales y culturales que están en la Constitución y en la Ley de Comunicación sobre esta materia, los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, tanto a fundar medios de comunicación como al 5% de la programación en todos los demás medios de comunicación, sean públicos, privados o comunitarios. Voy a eliminar los derechos de participación de los ciudadanos que podían intervenir en la coplanificación pública, en los consejos consultivos de los medios públicos. Voy a eliminar esta obligación de que los medios de todo tipo desarrollen lenguajes alternativos para incluir a las personas con discapacidad. Voy a eliminar toda institucionalidad, incluido el Cordicón, y voy a, promover el desmantelamiento de los medios públicos quitándoles marco regulatorio. Tú sabes que en lo público, si no hay marco regulatorio, yo no puedo asignar recursos, no puedo asignar empleados, y eso implicaría el desbaratamiento de los medios públicos vinculados a las universidades, a los consejos provinciales, a los municipios, a las entidades autónomas. Imagínate qué pasaría si la televisión legislativa y la radio legislativa no tuvieran marco legal. ¿Cómo les asignamos recursos, personal? ¿Cómo los sostenemos? De eso es de lo que estamos hablando. Pero ¿por qué hace esto Lasso? ¿Por qué da continuidad a esta estrategia de Moreno con los medios de comunicación? Yo creo que hay un guiño efectivamente político, pero también hay una reflexión pragmática de dos aprendizajes que tuvo en la campaña presidencial. Y me permito ponerlos sobre la mesa. Mira, el 60% de las personas en el Ecuador todavía no tienen acceso a nuevas tecnologías de información y comunicación. Y ese mismo 60%, no digo las mismas personas, pero también un 60% de personas tienen como primera fuente de información en materia política la televisión de señal abierta. Entonces Lasso aprendió que si cooptaba este medio, que si él habitaba este medio, que si ellos reproducían su discurso, él llegaba primero y preferentemente al 60% de la población. Eso es un importante control de la opinión pública. No digo que le crean absolutamente a la televisión, pero se informan en la televisión. Por otro lado, también Lasso aprendió que se puede colonizar con dinero las redes sociales. ¿Cómo funciona esto? Pautando. En las redes sociales se puede pautar. De hecho, yo tengo una experiencia de una entrevista que yo hice con un medio de Argentina hablando sobre el progresismo y las propuestas del progresismo. Y cuando me mandaron el link de la entrevista para poder oírlo, antes de poder pasar la entrevista, por razones de pauta, había sobrepuesta a la entrevista 3 minutos de un discurso del candidato Lasso en ese tiempo. Entonces, claro, la gente que iba a buscar... De 3 minutos. Sí, la gente que iba a buscar el contenido de la entrevista sobre el progresismo, si quería oír eso, tenía que bancarse primero el discurso de Lasso. Esta colonización de las redes sociales y esta colonización de la televisión como primer fuente de información política le enseñó a Lasso que los medios de comunicación son indispensables para mantener el poder político. Y por lo tanto, cualquier cosa que se haga para alinearlos, para llamarlos a hacer un apoyo, cualquier cosa que se haga, no importa los derechos que haya que sacrificar, vale la pena por los réditos que se pueden obtener. Entonces, imita efectivamente la estrategia de Moreno, la continúa y la maximiza, porque entiende el poder que tienen los medios para el sostenimiento de las políticas, incluso adversas a los propios ciudadanos. De no haber el entendimiento de lo que tú estás señalando, Rommel, en materia legislativa, es altamente probable que con el acuerdo que tienen ahora con Pachacutic, donde en términos de contenidos uno debería esperar, ¿no es cierto?, que haya más bien diferencias, pero y que esas diferencias se expresen, por ejemplo, en la no aprobación de la reforma que está planteando, pero de pasar esta reforma, Rommel, yo creo que en este momento hay que pensar ya, la experiencia legislativa anterior nos enseñó a pensar ya no solamente en tratar de contener, sino qué hacer si llegan a consagrar esta malhadada intención. ¿Por dónde están los antídotos? ¿Qué es lo que deberíamos pensar si es que esto es así? Porque hablas de una, digamos, peligrosa y potente colonización del mensaje, ¿no es cierto?, con sus efectos sobre cómo piensan las audiencias, sobre, digamos, los contenidos que se plantean, sobre si criticas o no criticas las políticas de gobierno, de llegar a suceder
¿Dónde están los antídotos? ¿Cómo seguir dándoles vigor, peso, importancia a medios comunitarios, ¿no es cierto? Ya las redes también son un escenario, como tú bien lo dices. Claro, si tú mañana quieres hablar sobre el progresismo, pero te montan una pauta encima del progresismo, también te complican la posibilidad de actuar. ¿Por dónde están los antídotos para esta suerte de colonización, no solamente del mensaje, sino de querernos hacer pensar como ellos quieren que pensemos? Medios alternativos, medios públicos, medios online. Porque aunque se puede colonizar con dinero, una cosa es la campaña y otra es la vida política normal del país. Puedes hacer este esfuerzo económico por un tiempo, pero no puedes hacerlo todo el tiempo. Resulta supremamente costoso. Y también hay que recordar que ya hay una fuerte organización en este momento, ya hay una fuerte organización de pues medios comunitarios, organizaciones sociales, organizaciones incluso políticas, en las que yo incluiría a UNES y a un cierto sector de Pachacuti que están conscientes del costo de avanzar en los derechos, no solo en los derechos de la comunicación, en cualquier tipo de derecho, y lo lesivo que son estos retrocesos. Y me parece que sí tenemos una oportunidad realista de replantearnos la discusión sobre la ley de comunicación, cambiar aquellas cosas de la ley del 2013 que nos parezcan que pueden ser mejoradas, defender las que debamos defender y, por supuesto, recuperar lo que perdimos con la reforma del 2019. Mira, ahora mismo está circulando ya una carta abierta hecha por el sector comunitario, suscrita por la CONAIE, por la CONFENAIE, por la Ecuarunari, por CORAPE, por ALER, por la Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios del Ecuador, por el Churo Comunicaciones, por el Colectivo Pro Derechos Humanos, por la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, por la Agencia Latinoamericana de Información, en fin, por una serie de organizaciones y personas que quieren recuperar esos derechos que hemos perdido y que quieren impedir que haya más mutilaciones y vulneraciones. El legislativo tiene que ser sensible a estas preocupaciones, trabar un debate abierto. Mire, este es el listado de los derechos. Vamos a definir el contenido de cada uno de esos derechos de manera democrática, poniendo razones, poniendo argumentos, poniendo cifras que lo respalden. Pero hay que hacer el ejercicio de definir los derechos en su alcance y también el ejercicio de protegerlos de manera eficaz. Ese es el desafío del legislativo. Y me parece que hay oportunidad de hacerlo. Mira, yo creo sinceramente que Lazo se ha equivocado. Se ha equivocado porque ha resucitado un debate que ha permitido coaligar a una serie de organizaciones sobre este tema tan importante, que era un debate ciertamente adormilado. Y puede ser que ese debate se revierta en la Asamblea en favor de los derechos de los ciudadanos. Y para eso te pido que puedas compartir con nosotros la carta a la que estás haciendo mención, porque entonces es ahí donde vamos a poder encontrar posibilidades de alianza, ¿no es cierto?, con algunos sectores. Y me alegra escucharte, porque yo te iba a decir o estaba pensando, al menos resguardemos lo que quedó de la ya, ¿no es cierto?, abusiva reforma que hizo Moreno. Pero si incluso adviertes que con esta carta lo que podemos es, digamos, mejorando, perfeccionando el espíritu de legislación del año 2013, si podemos también recuperar algo de lo que Moreno logró que se pierda, sería interesante. A nuestra audiencia le decimos, no pierda tiempo leyendo la Carta de Madrid, más bien dedique tiempo a esta carta que va a compartir Rommel Jurado con nosotros para que la podamos socializar también aquí en Frecuencia Política. Rommel, he disfrutado mucho la conversa contigo, creo que más lo ha hecho nuestra audiencia, has sido muy claro en tus conceptos, una capacidad de transmitirlos, digamos, de muy fácil asimilación, así que te agradezco, te abrazo por ello y espero que podamos estar otra vez aquí en Frecuencia Política conversando de estos y otros temas. Abrazo también, Pavel. Para mí siempre una alegría y un honor estar en tu programa. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.